Yo armé esta charla que es más o menos lo que les explico a los pacientes cuando vienen buscando una opinión. Nosotros estamos en el FLENI desde el año 2000, llegamos gracias a la gentileza de mi maestro, el profesor Diamante, que estuvo 10 años en clínicas, y del doctor Salvat. Llevamos operados 720 tumores de ángulo pontocerebeloso, que yo los dividí en 5 categorías. Lejos, lejos, el más común es el schwannoma, el neuronoma del acústico, donde es el 92% de nuestra estadística, meningiomas un 4%, neurinomas del nervio facial, que pueden confundir con el del octavo par, 2%, tumores epidermoides 0,2% y otros. Y dentro de los otros, si bien tenemos el DI del glomus, tumores del sacro linfático, quiste aracnoideo. Acá no puse uno que me hizo recordar la doctora Tiberti hace una semana que falleció, que es una metástasis de ángulo pontocerebeloso por un tumor de pulmón. La indicación se hizo no por un error diagnóstico, sino porque nos pidieron que se haga la cirugía, la exéresis, hizo un hematoma de tronco y ángulo pontocerebeloso y falleció. O sea que no se olviden las metástasis. Bueno, esta diapositiva, hay tres cosas que nosotros hagamos, la parte de la especialidad que hagamos, no se nos pueden escapar. Una disfonía y no mirar una laringe, que se nos escape un tumor de laringe, sería una falta de respeto. Una adenopatía cervical o una autopatía secretora unilateral y no mirar un Caun y se nos escape un tumor de Caun, sería también una mala praxis. Y que se nos escape un neurinoma del acústico. Y se están escapando bastantes. En algo estamos fallando y no es este el ámbito selecto de estos colegas que están haciendo este curso. A ellos no se les escapa. Se les escapa a gente que hace muchos años que está en la especialidad, que está metido en una parte de la especialidad y cuando le viene el paciente con una asimetría, le dicen, bueno, ya está, se va a acostumbrar en lugar de pedirle una imagen. Entonces, estos son tumores benignos de la vaina de Schwann, perdón. Miren, acá se lo ve naciendo del nervio vestibular, generalmente del nervio vestibular superior. Esto es importante. Incidencia cada 100.000 del año 2004 al 2007 en USA en Gran Bretaña de 1 a 3 con 100.000. Este es un trabajo muy reciente de incidencia en el 2014 en Taiwán y en otros países de Asia donde va de 3 a 5 cada 100.000. Acá algo ha hecho aumentar, que después vamos a verlo acá abajo. Si traspolamos por Argentina, tenemos que pensar que hay de 400 a 2.000 casos nuevos. Esto es importante. Esto es un trabajo de Japón de hace varios años, que autopsias de gente que falleció por cualquier otra causa, una de cada 100 autopsias tenían un neurinoma dormido. O sea que siempre existió esto así y algo lo está despertando últimamente. Son el 5% de los tumores intracranianos, es el 10% de nuestra estadística de todos los tumores de Fleni, que es una entidad neuroquirúrgica. El 95% son unilaterales y esporádicos, se los conoce como schwannomas unilaterales esporádicos solitarios. Y el 5% son secundarios a neurofibromatosis tipo 2, que es otro capítulo. ¿Qué estamos viendo? Aumento de número, sí. Aumento de tamaño, sí. Menor edad de presentación. Se corrió hacia más jóvenes en 15 años, tumores grado grandes y grado gigantes, y con una clínica atípica y con un nacimiento cisternal. Acá tenemos un tumor que nace directamente en la cisterna, comprime, es un grado 4, con el fondo libre. Entonces, el origen, ustedes ya recordarán la zona de Urbestena-Radisch, que es donde se mezcla la glía central con la glía periférica, es esta zona, que en el caso del nervio facial es cerca del tronco, y tradicionalmente el 75% salen acá, nacen en esta zona, en el poro, como solemos ver acá, este chiquitito, en un T2, acá otro T2, acá otro T2. Acá tenemos un 10% que nacen laterales, son los tumores chicos que habitualmente dan síntomas rápidos de la audición. Y en la literatura internacional, 15% son los tumores que nacen directamente acá en la cisterna, pero es el 25%
de nuestras estadísticas. Y eso fue lo que a mí me llevó a replantearme qué está pasando. Más tumores en gente más joven, con sintomatología escasa y un porcentaje de nacimiento cistermal. Esta diapo me parece muy importante. Cuando nacen dentro de la zona de Orvestina radix y empieza a crecer hacia la cisterna, empieza a generar un doble envolvimiento del aracnoides, como se ve acá en esta pera que va hacia el tronco y colapsa el ángulo pontocerebeloso. ¿Y por qué es importante remarcar esto? Porque esto es lo que va a generar el plano que van a ver acá en la cirugía, que es el plano aracnoideo. Acá ya se abrió la pared posterior del conducto auditivo interno. Ahí se está despegando el plano aracnoideo, ya se ve por transparencia el facial. Ahí se abrió el plano aracnoideo. El facial tuvimos la fortuna que haya quedado acá, como se ve acá, y acá se ve el tronco. Esto no es lo ideal, pero el plano aracnoideo lo pone el paciente y delante del plano aracnoideo va a quedar el coclear y va a quedar el facial. Eso lo sabemos cuando estamos intraquirúrgico y depende de cada uno de los pacientes. El facial viene así. Se pudo haber lesionado acá, pero en este caso no sucedió. Observen esta diapo. Acá tenemos un popurrí de un tumor chiquitito de la zona de Obersterners, un lateral, un grado 2 con necrosis, un quístico muy grande, miren cómo comprime. Este es el único chico no neurofibromatosis tipo 2 que consultó en Bolivia y con mucho criterio le pidieron una imagen, los colegas de Bolivia, de Santa Cruz, y se ve cómo estaba abierto el conducto auditivo interno de un lado y del otro, le piden una resonancia y ustedes observen el tumor después que lo van a ver. La neurofibromatosis, un grado 4 gigante, no hay grado 5. Esto es citernal. Cualquiera de estos puede dar esto. Una asimetría de un oído con respecto al otro, una logo que le puede costar subir, efecto de rollover y caída, que es el efecto del rollover, llega al 100% y a menudo que se le va dando más 10 decibeles de intensidad, más 10 decibeles de intensidad, cae la discriminación. Cuando ustedes vean cualquier asimetría en tres frecuencias contiguas, más de 10 decibeles, con una logo que le cuesta subir, si tiene fenómeno de rollover, póngale la firma que ahí hay algo retrococlear. Pero también puede dar cualquiera de estas prácticas, de este tipo de estudios, ascendente, plana, en mordisco de galletita, en quebrado. Y acá viene la frase que no nos podemos olvidar. Todo síntoma cócleo-vestibular unilateral, cualquiera, acúfeno unilateral, asimetría de la vía ósea, hipoacusia súbita, enfermedad de Menier, sintomatología vestibular, pedir una resonancia con gadolinio. Si no es con gadolinio, no está estudiado. Y puse en rojo BPPB porque con esta práctica de hacer maniobras de reposicionamiento, varios pacientes con BPPB recurrente, cuando consultaron, se les pidió una imagen y tenían un neurinoma del acústico. Así que cuidado con el BPPB recurrente, hay que pedirle un estudio. Entonces, ustedes lo conocen a uno de nuestros maestros, el doctor Barbón, fallecido, que también fue médico del sector de rinología del Clínicas. Él decía, el que no entiende lo que busca, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, si es que lo encuentra. Eso es fantástico. Uno diagnostica lo que piensa y piensa lo que sabe. Y este es otro profesor, Vulpaquio, que yo lo conocí 4 días y me marcó muchísimo. Los errores en medicina son por exámenes insuficientes o insuficientemente repetidos. Si uno tiene una mala imagen, lo tiene que repetir. Si uno tiene una duda, lo tiene que tratar de repetir. Si no es en el momento, escribirlo grande en la historia clínica. Vestibular. Son muy pocos los pacientes que nosotros le pedimos una evaluación vestibular. Esta es una de las médicas de nuestro equipo, que está en el Churruca, está en el Alemán con Esteban. Bueno, analizó de un grupo de nuestros pacientes pruebas calóricas, BEM-C, BEM-O, el O es el nervio tricular, el C es el sacular, BH-HIT. Con todo esto, vio que el 60% no manifestaban clínica vestibular.
el 40% sí, en el interrogatorio. El 85% tenían estudios alterados, sobre todo los BEMP y las calóricas. ¿Qué se ve? Ausencia de respuesta de pruebas calóricas y de BEMP en schwannomas vestibulares, pero desgraciadamente grandes, más de 2,5 centímetros en ángulo pontocerebeloso, porque compensa ese lado y compensa el lado contralateral. Esto es importante, no hay correlación entre tamaño y la clínica vestibular. Y sí hay correlación entre tamaño y la hipofunción, sobre todo las pruebas calóricas y el BEMP. Y dentro del BEMP, como generalmente nace en el vestibular superior, es el BEMP ocular. Eh, Utilizamos gentamicina en schwannomas vestibulares con vértigo severo y luego hacemos rehabilitación vestibular. Lo estudia si hay una excitación, una irritabilidad, hacemos gentamicina a dosis de Parnes, 26,6, o si ya no hay audición, a dosis de Neselsky a 40 miligramos, y rehabilitación. Y también usamos rehabilitación vestibular en todo paciente posoperatorio. Entonces, esto es lo típico, lo que siempre hemos visto por años y años. Cualquier hipoacusia sensorineural, ¿cuál? Todas como vimos, acúfeno unilateral, inestabilidad, mareo y muy pocas veces vértigo. Entonces acá vemos uno en la zona de Obersteinner, un grado 2 que llena el fondo y no toca tronco. Esta es la imagen con óptica del MI. Y esto es lo que veíamos. Esto yo lo empecé a ver más o menos en el año entre 2005 y 2010. Yo le decía a mi maestro, a quien le debo absolutamente todo, el profe Diamante, jefe, se están viendo cosas raras, se están viendo tumores más grandes, mucho más grandes, en gente más joven, con poca sintomatología. ¿Te parece? Bueno, hoy ya se sabe que sí. Hallazgo. Tuvimos tumores con galatorrea que se le pidió una resonancia y apareció un tumor. Tumor con audición normal o hipoacusia perceptiva leve. Muy poca hipoacusia para un tumor más grande. Sintomatología tardía para el tumor que trae el paciente. Y después lo de siempre. Acúfeno, hipoestesia trigeminal, si llega ahí a la zona del ganglio de Gasser, hipertensión endocraniana. Pero estos, los tres primeros que están en rojo, es lo que nosotros tenemos que apuntar al diagnóstico temprano, porque muchos diagnósticos tempranos ya tienen un tumor grande o gigante. Entonces, ¿cuál es la clasificación que utilizamos? No usamos en centímetro, y vamos a ver por qué. Usamos la de COS y SAMI, que es la de neurocirugía de Hannover. Y el grado 1, que son los intracanaliculares, son los chicos. Acá lo vemos. Grado 2 es el intracisternal que no contacta el tronco. Miren cómo se ve acá un vaso y acá se ve un nervio y otro nervio con el fondo libre. Es un grado 2. Miren, el tronco no está comprimido. Grado 3 ya contacta tronco y comienza a hacer una pequeña impronta. Y grado 4, esta monstruosidad, lo deforme. Imagínense que el tronco de este lado es así y de acá es así. O sea que esto debería estar recto acá. Quiere decir que el nervio facial está estirado de acá y hace así hasta que llega acá. Imagínense el grado de alteración de las fibras. Así que tenemos chicos, medianos, grandes y gigantes. ¿Por qué marco estos dos? Porque entre estos dos es el 90% de todas nuestras estadísticas. El 90%. Grado 1 no los operamos y grado 2 operamos muy poco y van a ver el algoritmo. Vemos más tumores y distintos. Miren tamaños de tumor. Observen siempre el cuarto ventrículo y observen la edad. Fíjense en este puñal enclavado en el tronco. Esta es la línea media. Este paciente tiene de todo, tiene 53 años. Esta gran naranja con un tronco deformado, 39 años. Esta estructura piriforme que deforma el tronco, 43. Miren este cuarto ventrículo prácticamente colapsado, tiene 35 años. Y así podríamos pasar 10 diapositivas o más, 41 años
con un quiste anterior, 27 años, a pesar de que es chico, ya está comprimiendo el cuerno del cuarto ventrículo. Observen este con una dismorfia acá del cuarto ventrículo. Miren las vías motoras por donde van acá versus donde van acá. Todo esto está comprimido por el tumor, igual este con área de necrosis, igual este, etcétera, etcétera. Acá vemos otro. Este caso, 32 años, motivo de consulta hipoacusia súbita, recibió gentamicina, perdón, corticoide intratimpánico, recuperó y cuando la estudian, en su momento, en ese momento no se hace la resonancia, no corresponde por el ruido, se le hace la resonancia después del mes, mes y medio, acá aparece un tumorcito chiquitito que le está dando este cuadro tipo menieriforme. Así que todo síntoma cócleo-vestibular unilateral, cualquiera de ellos requiere una resonancia. Este paciente consulta por ataxia, miren la audición, una audición prácticamente normal, un cuarto ventrículo comprimido, tiene una hidrocefalia, la hidrocefalia, un quiste heráldico anterior, un quiste heráldico posterior, y el motivo de consulta es la ataxia. Yo acá no leo la edad, pero es una paciente joven, 59 años. Fíjense en este. Es este mismo. La dilatación ya fue operado, acá ya se resecó y fíjese, lleva tiempo en normalizarse. Este es un caso muy interesante, es una colega que con mucho criterio, es una paciente joven, acúfeno de reciente aparición, me manda un mensaje de WhatsApp donde dice, ella había consultado a principio de mes, por hipoacusia de evolución resuelta y acúfeno de oído izquierdo. No tengo la foto de estudios. Al ver el estudio, la doctora con muy buen criterio por acúfeno le pide una resonancia y aparece un tumor quístico. Miren, todo esto es un gran quiste. Estos son de rápido crecimiento. Cuidado con los quistes. Esto es la parte sólida y todo esto es la parte quística. Y este paciente, bueno, observen acá el cuarto ventrículo, el estado de complicación que es operar. Así que cuando uno ve estos pacientes y uno ve estos colegas que diagnostican tan tempranamente, se pone realmente muy contento por el colega, ¿no? Miren este caso. Paciente que consulta en el 2008 con esta resonancia por una hipoacusia súbita. 38 años de edad en el 2008. Hipoacusia súbita del oído izquierdo desde el 2008. Resonancia informada como normal. Yo les invito a ver la cóclea del lado derecho y les invito a ver la cóclea del lado izquierdo. Claro, acá no hay nada. Esto está normal el paquete acústico facial. Y acá se ve un punto negro. Ese punto negro había pasado desapercibido en el informe. Y en el T1 con gadoliño, acá se ven los corpúsculos como captan gadoliño, se ve que este punto negro coincide con una imagen hiperintensa de la espira basal de la cóclea. Y ahí se ve ese puntito. Bueno, esto pasó desapercibido. Vino a buscar tratamiento para la hipoacusia súbita. Miramos estos estudios, nos llamó la atención, dijimos, no, no va a tener nada, hágase una resonancia año 2014, y en el 2014 viene con esto. Y nuevamente la cóclea, un T1 con gadoliño, la espira basal. Esto ahora, lo vamos a ver en la última diapositiva, se los conoce como SPIL, schwannomas primarios intralaberínticos. Pueden ser intracocleares, como lo vemos acá, o pueden ser intravestibulares. Hay una clasificación de 8 clases, de 8 subtipos, que crece, puede ir al conducto auditivo interno, puede ir a la cisterna, y que amerita otro tipo de tratamiento, otro tipo de abordaje. Así que toda hipoacusia súbita, como vimos el caso anterior de la doctora, o como este que se escapó, hay que tener buenas imágenes. Miren el detalle, la importancia del T2, una cóclea con brillo y del otro lado una cóclea sin brillo. Ahora vamos a ver qué significa. Miren si uno pide una tomografía de este paciente. ¿eh? Aparece absolutamente normal porque es un SPIL que creció intraconducto e intracisternal. En este paciente tuvimos que
proponerle una vía distinta, que es una vía transótica. Acá vemos cómo se hizo una mastoidectomía radical, una gran translaberíntica, se descomprimió la segunda, la tercera, y a medida que se iba haciendo la cocleectomía, iba apareciendo el tumor que nosotros ya vislumbrábamos en la resonancia. Esto se cierra el conducto, son casos muy poco comunes que hagamos una transótica para este tipo de tumor, salvo que invada la cóclea o invada la... Cuando uno ve esto es un tumor del ángulo pontocerebeloso, no tiene duda, pero cuando le pedimos, como hacemos sistemáticamente, una electroneuronografía del nervio facial, que nos las hace desde siempre el doctor Carlos Ramos de la Fundación Arauz, que tiene una experiencia vastísima, y ustedes ven del lado normal el potencial de acción en el labio, y del lado de un tumor chico, ustedes ven que prácticamente no hay respuesta. Entonces, cuando ustedes vean una gran variación de un lado en el electroneurono en manos expertas, como la de Ramos, versus el otro, piensen, ¿no será un neurinoma del facial del ángulo pontocerebeloso? Tuvimos 3 neurinomas del facial del ángulo pontocerebeloso. Y cuando uno entra por vía posterior, van a ver algo diferente. Van a ver primero el paquete, el vestibular inferior, acá están los nervios mixtos, ¿eh? El vestibular superior, y por delante está el tumor. No vemos que el tumor se zambulle dentro, los vestibulares se zambullen dentro del tumor. Y acá se lo ve clarísimo, ya se produjo el destechamiento del labio posterior, y acá se está corriendo los vestibulares para ver el tumor anterior, y esto era un neurinoma del facial. Entonces, en estos pacientes, si no tienen parálisis facial, la conducta es esperarlos o hacerles un destechamiento para que nuestro accionar quirúrgico no empeore mucho más que lo que sería la evolución natural. Este paciente, destechándolo, no se comprime tanto el facial y todavía lo seguimos controlando, no está creciendo, no estamos haciendo nada, no le hacemos gamma knife para que el nervio no se paralice, y cuando el nervio se paralice, vaya a una paresia de entre tercero y cuarto grado, recién ahí lo operaremos con injerto. Entonces, esta es una estadística que nosotros tenemos. Tenemos que 652 son grado 3 y grado 4, que son los que llevamos a cirugía. 113 tenemos en controlar y ver, grado 1 y grado 2. Mandamos 95, enviamos a Gamma Knife, el 11%. Si los grado 1 y grado 2 crecen, automáticamente los mandamos a Gamma Knife, y si no, seguimos con Wells Scan, controlar y ver. Entonces, esta estadística, que es de un grupo del 2000 al 2022, si ustedes observan, tenemos que grado 3 y grado 4, que es esta parte de abajo, que es esto que está marcado acá, tenemos que el 19% son tumores, son gente de 49 a 41 años, pero el 36%, y esto es lo que lo podemos documentar y lo hemos presentado en salud pública en la gestión anterior explicando que algo está pasando, se ven en pacientes menores de 40. Si sumamos 19 a 36, acá tenemos 55% por debajo de 50 años. Cosa que Esteban se recordará en los años del Hospital de Clínicas, que veíamos grado 3 y grado 4 en gente de arriba de los 60, 70 años. Ahora lo vemos mucho también en gente joven. Cuidado, semáforo en amarillo. Entonces, premisa terapéutica. A mí me encanta esto. Cuando uno solo tiene un martillo, todo le parece un clavo. Si yo solamente sé operar, voy a querer operar todo. Si yo solamente tengo el gamma knife o el acelerador lineal, voy a querer irradiar todo. Entonces yo le voy a mostrar el algoritmo que nosotros tenemos en Fleni, y previamente tenemos que recordar, esto es de la Hauser Clinic, la escuela madre, donde todos hemos ido a formarnos con Haus y Hitzelberger. Este trabajo es del 2008 y más o menos sigue dando. Estos schwannomas son de crecimiento variable,
tienen un crecimiento promedio de 1 a 2 milímetros por año. Por eso cuando uno viene, el paciente con la primera resonancia de diagnóstico, la primera la tiene que hacer, la segunda a los 6 meses, 8 meses o no más allá del año. Hay un 22% que crece más de 2 milímetros por año y son pocos, yo recuerdo 4 o 5 que han disminuido en tamaño solo. Y esto es de la House, donde demuestra que en los primeros 2 años, miren este de acá, esta curva de acá, en verde la B, se queda quieto y después pega el crecimiento. Si este paciente se controla los 2 primeros años, nos perdimos el crecimiento. Este otro paciente, la crece de entrada. Este crece, disminuye y crece. Y hay un porcentaje del 30% de la house que se quedan estabilizados. Así que a los pacientes nosotros les decimos la realidad actual. Entre el 60 al 70% crecen y hay un 30 o un 40% que se quedan quietos. Entonces, ¿cómo yo sé, señora, que el suyo va a crecer o se queda quieto? Por varias características que vamos a hablar y sobre todo por el control con resonancia. Entonces, primero, las preguntas que nos hacemos. ¿Todos los operamos? No. ¿Todos los controlamos? No. ¿Todos los irradiamos? No. ¿Cuándo tenemos que tratar? Después veremos con qué tratamos. Tumor que comprime tronco encefálico, como en este caso. Acá no hay duda que amerita tratamiento. Tumor quístico. Si ustedes observan, el tumor es esto, que es lo que marca la cápsula del T2. Todo esto es un quiste intratumoral que son de rápido crecimiento. Lo que hemos tenido de rápido crecimiento y que se enclavaron fueron los tumores quísticos. Tumor que creció más del 25% en un control alejado. Cuando ya mostró que va a crecer o creció en la segunda, en la tercera resonancia, ¿cuál es el objetivo de seguir esperando si ya mostró su biología? Tumor con desbalance vestibular. Esos pacientes requieren tratamiento, ya sea si está hipovalente, rehabilitación vestibular. Si tiene una irritabilidad con las pruebas calóricas y los BEP, le vamos a hacer gentamicina y después rehabilitación vestibular. Y cuidado con esto, descartar metástasis, tumor con diagnóstico incierto, dudoso, que pueda requerir que entremos a resecar. ¿Cuándo controlamos por resonancia? Tumor asintomático hallazgo. Hay muchísimos de estos, grado 1 y grado 2, que le piden resonancia por cefalea, por cualquier cosa, como la paciente de la galactorrea, y tiene un tumor grado 1, grado 2. Estos habitualmente los controlamos, la primera resonancia a los 8 meses y después una por año, pero tiene que seguirse controlando porque uno no sabe cuándo puede pegar el salto. Generalmente, lo que no crece en los primeros 5 años es poco frecuente que crezcan, pero tiene que seguirse controlando, ya no anualmente, sino aunque sea bianualmente, cada 3 años, pero a control. Segundo, tumor grado 1 y grado 2 sin crecimiento. Ese paciente no lo trato, no le hago ni radiación, ni menos cirugía, control. Tumor grado 1, grado 2 y grado 3. El 1 es el intracanalicular, el 2 el intracisternal que no toca y el grado 3 es el que ya toca tronco en pacientes añosos. Si estamos hablando que volumétricamente crecen 1 milímetro por año promedio, un paciente añoso que tiene un grado 3, un paciente de 70 años, 75, 80, se va a morir de cualquier otra cosa. Entonces habitualmente no hacemos nada. Y este es un desafío, tumor sin crecimiento en el único oído con audición. Si no crece en el único oído con audición, tenemos que ser muy cautos de lo que le indiquemos, sobre todo porque el gamma knife no es inocuo y la cirugía tampoco. Cuando indicamos cirugía, y acá no hay duda, es nuestro protocolo. Tumor quístico, por lo que decíamos, rápido crecimiento. Tumor grado 3 y grado 4. Acá vemos un super grado 4. Y tumor de segundo grado que crecieron en pacientes jóvenes. ¿Sobre todo en cuáles? En aquellos que ya perdieron la audición. Si ese paciente tiene una audición que no es útil, y ya vamos a entrar en eso, no tiene sentido que lo irradiemos, es un paciente joven, y que tenga que seguir con sus controles
de resonancias de por vida. Entonces, si el paciente ya no tiene una audición útil, bueno, en eso les indicamos una cirugía. Entonces, siempre vamos a una resección total. Total es cuando en la resonancia no queda con gadolinio remanente. Resección casi total cuando queda menos del 2% del volumen. Resección subtotal cuando queda del 2 al 5, y a esto le agregamos Gamma Knife. Entonces, ¿cuándo indicamos Gamma Knife? Tumor de primero y de segundo grado que crece, ya vimos el porqué. Resección si hacemos una subtotal y hacemos Gamma Knife posoperatorio. Paciente con contraindicación quirúrgica, la causa que sea. Paciente que no acepta los riesgos de cirugía. Hay pacientes que uno le dice, usted tiene muy buenas chances, pero el facial usted tiene tal porcentaje, ya vamos a ver, de nuestras estadísticas. Y dice, no, doctor, yo no acepto ni tener ni el 1% de una debilidad facial. Me suicido porque yo trabajo con la imagen. Bueno, ese paciente no es un paciente para ser operado. Tumor en el único oído que crece. Bueno, ahí sí es una indicación de Gamma Knife. Paciente añoso con tumor que crece, sobre todo un grado 3. El grado 4, el riesgo es que el Gamma Knife y lo irrite, genere mayor efecto de masa y se enclave. Por eso los grados 4, para los que hacen irradiación, los irradian, y para nosotros no le indicamos radiación. Residuo tumoral que crece versus la opción de la cirugía. Así que esta es nuestra indicación para Gamma Knife. Tenemos bastantes tumores enviados a Gamma Knife. ¿Cuáles son las contraindicaciones, en nuestra opinión, del equipo neuroquirúrgico de Fleming? Primero, yo quiero decir que trabajamos en esta institución desde el año 2000, un poquito antes, con la doctora Tiberti, y nuestros compañeros de ruta, los neurocirujanos, que son maravillosos y excelentes personas con las cuales se puede convivir en forma simétrica. Es el doctor Santiago Condomí, el doctor Andrés Servio, actual jefe, y el doctor Rubén Mormandi, que fue neurocirujano formado en el Clínicas. Y propaganda a pie de página. Cuando ustedes establezcan un equipo de otoneuro o de base de cráneo anterior, traten de buscarse un neurocirujano de la generación de ustedes, para que sea simétrico el vínculo y la relación, para que ustedes puedan compartir la decisión, compartir la cirugía en partes iguales y crecer. Cuando la relación es muy asimétrica en edad, no es lo frecuente, no es lo bueno. Entonces, ¿cuándo contraindicamos? Tumor con efecto de masa en tronco encefálico. Tumor quístico, porque la radiación no le hace absolutamente nada. Tumor en paciente con vértigo, la radiación no le hace absolutamente nada. Y tumor con diagnóstico incierto. Y esto es del Instituto de Karolinska. El Gamma Knife es el rayo gamma del cobalto 60. Nació en un país donde son de 4,5 a 5 millones de habitantes, donde la curva de aprendizaje para la neurocirugía es muy lenta y muy cara para el paciente. Entonces generaron el rayo gamma, el Gamma Knife, del Instituto Karolinska, y comenzaron a usarlo en los tumores de hipófisis y después se extendió a otro tipo de tumores y así llega a lo nuestro con muy buen resultado. Esto es de Karolinska. El 92%, vamos a ver, 90%, 9 de cada 10 se controla. Se controla no significa que desaparezca. Eso hay que explicárselo al paciente. Hay un 60% que queda más chico, el 30% queda igual. Hay 1 de cada 10 que crece. Y hay que explicarle que el rayo actúa aproximadamente durante 2 años. Por eso los controles post-Gamma Knife es al cuarto, octavo, 12, 18 y 24. Y después una resonancia por año. El paciente tiene que estar alertado que si en los primeros 2 años el tumor crece un poco, eso no significa que está creciendo, significa que está inflamado por el rayo. Ahora, si después del segundo año, del tercer año, pega un salto de crecimiento, bueno, ahí se lo considera falla terapéutica. Fíjense en esto. No es inocuo para el facial, pero es muy bueno. Facial grado 1, grado 2, 80%. Audición estabilizada, 50 y el 50 se pierde. Hipoestesia trigeminal.
algún grado de inestabilidad. Hemos tenido un par de pacientes con tic doloroso facial que se tuvieron que hacer botox, algún paciente con hidrocefalia. No hemos visto nunca una malignización, por lo menos en los pacientes que hemos enviado en FLENI. El único aparato de Gamma Knife es el del FLENI. ¿Y por qué preferimos Gamma Knife y no acelerador lineal? El mismo neurocirujano que maneja el acelerador lineal de Favaloro, el doctor Mandolesi, es el que maneja el Gamma Knife del Hospital de Clínicas, perdón, del FLENI, que es el doctor Mandolesi con la doctora Condomía Alcorta. Eh, el Gamma Knife es mucho más centrado, llega hasta el borde, a la misma isodosis que en el centro, difunde poco, y esto sí es una experiencia que hemos observado, que los pocos tumores que tuvimos que operar por recrecimiento por Gamma Knife no tenían la adherencia de los tumores que tuvimos que operar con otro tipo de radiación. Que hay que ya plantearle al paciente que la posibilidad de despegar las estructuras de los planos y del plano aracnoideo con el acelerador lineal u otro tipo de rayo X es mucho menor la posibilidad de preservar que con el Gamma Knife. El tratamiento tiene que ser individualizado y esto es personal. Esto yo lo hice, me parece que está práctico para explicar, pueden usarlo quien sea, donde acá tenemos, voy a correr un poquitito, la guía terapéutica. Acá ponemos, le decimos al paciente que tenemos cuatro alternativas: control por resonancia, wait and scan, extirpación total barra parcial, gamma knife o rayos, la farmacoterapia. No hay, hasta la fecha, no hay ninguna droga que frene el crecimiento tumoral. El bevacizumab, que lo usamos para las neurofibromatosis, es para preservar audición. La metformina se usó bastante, es el DBI, el antidiabético, las estatinas, el ácido acetil salicílico, pero hasta ahora no tenemos ninguna droga que sea absolutamente confiable. Son tratamientos empíricos. Entonces le decimos tamaño, edad, características del tumor, la audición, qué comorbilidades tiene y se aceptan los riesgos. En base a esto, comenzamos a explicar esto, que es un tumor grado 1, intracranicular, un grado 2, intracisternal, un grado 3, contacta tronco, y un grado 4 desplaza y lo comprime. Acá vemos que es el 90% de nuestra cirugía, y le decimos, usted tiene un grado 1. Se lo mostramos. La edad, tradicionalmente menor de 65, mayor de 65. Yo ahora esto quisiera aumentarlo, porque cuando uno se acerca o pasa, uno corre la regla con que mide. Entonces, si es un paciente joven o un paciente ya de años. Las características, que es lo que vamos a ver ahora. Si tiene características de evolutividad, agresividad o no las tiene. ¿Y cuáles son las características de evolutividad, agresividad? Si son quísticos, rápido crecimiento. Si tienen importantes áreas de necrosis, significa que creció rápido y vamos a encontrar zonas sangrantes intratumorales. Si es un grado 4, un grado 3 ya sabemos que es un tumor que se presentó en sociedad. Acá vemos una clasificación que se utiliza para los quísticos, que es grado quístico A, donde es predominantemente quiste. Esto es líquido, esto es líquido, esto es el tumor, esto es el tumor. Grado B, donde es predominantemente sólido, como vemos acá, un grado B. Grado C es multiquístico, como vemos en estos tres. Vamos a ver la cirugía de esto. ¿Y por qué los hace más agresivos en crecimiento? ¿Y por qué los hace más dificultosos en cirugía? Porque uno empieza a vaciar, llega rápidamente a la pared, llega a la pared, y puede pasar rápidamente a la pared y estar lesionando el tronco encefálico. Los peores tumores para operar son los quísticos en la característica que sea. Y Kameyama grado D, donde tenemos el tumor sólido, pero acá vemos un quiste heráldico. Se le dice heráldico porque va delante del tumor.
acá tenemos uno, acá tenemos otro, pero a los fines prácticos, al tronco cerebral no le importa si lo comprime el tumor o lo comprime el tumor y lo comprime el quiste heráldico. Miren acá el tronco con las vías y miren acá el nivel de compresión. Así que los quísticos requieren otro tipo de análisis. Y la audición, ya vamos a ver cómo la clasificamos. Básicamente en la consulta le preguntamos, ¿usted puede hablar por teléfono, por el oído que me consulta? Si es sí, puede ser una audición normal o buena. El paciente puede decir sí, pero ¿entiende? Sí, bien, es normal o buena. Puede decir, sí, escucho menos, pero entiendo. Ahora, escucho pero no entiendo, ya estamos hablando de una logo con caída regular, o no escucho nada, una audición mala. Entonces vamos a ver este gráfico. Antes que nada, este es el índice de rollover. Esto es un trabajo que hicimos en nuestro consultorio con los neurinomas de acá, de nuestro grupo, con la doctora Tiberti, donde se analiza el índice de rollover. El índice de rollover habla de lesión retrococlear. Acá vemos cómo la logo sube hasta el 95% y a medida que se le pasa más 70, más 10 decibeles de intensidad, más 10 decibeles, más 10 decibeles, vemos cómo cae la discriminación. Entonces, ¿cómo se saca el índice de rollover que habla de patología retrococlear? Se saca con esta ecuación, umbral de máxima captación, en este caso 92%, menos umbral de mínima captación, en este caso 64, dividido máxima captación. O sea, máxima menos mínima dividido máxima. Si eso da más allá de 0,3%, 0,30%, significa que la caída es más grande, significa que este oído va a tener muy mal pronóstico para la cirugía. Es como que la suerte ya está echada, porque es muy difícil, si esto cae un poquito y queda con rollover, es muy difícil de que este oído le sirva al paciente para portar un audífono. Por eso es tan importante que nuestra colega la audióloga no termine la logobiometría acá. No haga como uno ve en algunos centros internacionales, que umbral de máxima captación más 30, tiran la línea y terminan ahí. No, hay que seguirla y obtener el índice de rollover, que es un índice de mal pronóstico. Este es un dibujito muy básico mío, donde dibujo las fibras graves que van por el centro del nervio, las fibras intermedias un poquito más lateral y las fibras más laterales que son las agudas. Si ustedes tienen un tumor que nace acá y comprime el octavo para acá, es lógico que las fibras que primero caen son las más agudas, que son las de la espira basal. Por eso vemos que la inmensa mayoría de los pacientes tienen esta curva con caída en esquí asimétrica. Atípica, como vimos las otras al principio, tipo de meñeriforme, mordisco de galletita, y audición normal, como hemos visto algún tipo de caso por esas cosas que no nos podemos explicar. Este paper es muy importante, es acá está donde está publicado, de la escuela de House y la escuela de Zurich, donde estaba Fish, donde comparan en pacientes que murieron el lado sano versus el lado del neurinoma. ¿Eh? Y encontraron, obvio, mayor cantidad de pérdida de neuronas bipolares. Eso es lo lógico, por compresión ahí en el modíolo y en el conducto auditivo interno. Pero también encontraron características de lesión endococlear. Encontraron hidrops, encontraron pérdida de células ciliadas internas y externas, y esto es importante, un precipitado acidófilo intracoclear. Cuando aparece ese precipitado acidófilo intracoclear, que lo tenemos que buscar ¿en dónde? En la secuencia T2 y en la secuencia FLAIR. En la secuencia T2 vemos el brillo de la cóclea comparativamente con el lado normal. Si brilla menos, es el precipitado acidófilo. Ya sabemos que la suerte de la audición en ese oído está echada. Acá tenemos el mismo paciente, este es un T1 sin gadolinio. Ustedes ven que se ve igual, es hipodenso al parénquima. Acá tenemos un T2
¿Ven esta zona, cómo se ve el T2, la zona quística? Acá ya sabemos que acá va a haber adherencia de planos y que tenemos que ser muy cuidadosos para no lesionar las neuroestructuras en el tronco. Este T2 también es muy útil para ver el fundus cap, si está libre, donde vamos a encontrar fácil el nervio facial. Y comparamos el brillo de la cóclea. Ahí no se va a ver bien, pero acá se ve que esta cóclea tiene menos brillo que esta. Este es un T1 con gadolinio. Fíjense cómo esta zona quística de necrosis se lo ve acá, se lo ve acá. No se ve tan bien el fondo del conducto en el T1 como se ve en el T2, pero esta es una secuencia muy útil porque ese precipitado acidófilo intracoclear, esto es una especie de T2, en la secuencia FLAIR se ve al revés, se ve brillante. Miren cómo se ve la cóclea en el T2 FLAIR, cómo se ve la cóclea brillante en el T2 convencional y cómo se ve acá la secuencia está brillante, la secuencia FLAIR. Ya le decimos, mire, esta audición se va a caer tarde o temprano. ¿Cuál es la clasificación que más se usa? La de Gardner-Robinson, que habla de audición útil en A y B. En realidad hay otra subclasificación que le llaman normal o útil A y B. Y esto está muy práctico como para anotar que en este eje tenemos 100% de discriminación, 70%, 50%, 5%, 0%. O sea que acá se puso la low. Y en este eje de ordenadas se puso la audiometría en decibeles. 0 de pérdida, 30 de pérdida, 50 de pérdida, 90 y 100%. Entonces, cuando se dice esto es una audición normal, útil o clase A, como se tiene que decir, es cuando tenemos una hipoacusia de 0 a 30 decibeles y con una discriminación superior al 70%. Un audífono se puede colocar. Audición clase B, también se la llama 50-50, 50 y 50. Una hipoacusia no más allá de 50 decibeles y una discriminación superior al 50%. En esta, tanto la A, la B, según el tamaño del tumor, vale la pena intentar preservarlo. Y después C, D y una hipoacusia más de 50 decibeles, con una mala discriminación, igual que la D, igual que la E, es audición no útil. Entonces, este trabajo es muy importante que le decimos a la gente. Usted tiene una logoaudiometría que llega al 100% de entendimiento. Es altamente probable que en un tumor chico a 10 años usted la mantenga. En cambio, si ya la audición está caída y ni hablar con índice de rollover, la literatura no habla del rollover. Nosotros insistimos mucho con eso, mitad y mitad. Mitad la mantuvo y mitad se cayó la audición. Esto sirve para explicar para la toma de decisiones de nuestro algoritmo. Es poco frecuente que pidamos de ida un potencial evocado, pero en manos expertas, si nosotros tenemos un potencial evocado como este, donde tenemos que las ondas están bien, el tiempo de conducción 1,5 no está tan alargado, es un índice de buen pronóstico para lo que le indiquemos. En cambio, si tenemos como en este lado una dismorfia de ondas, una gran disparidad del tiempo de conducción central, onda 1,5, como en este caso, o como en este caso, es un índice de mal pronóstico. Entonces, con todo esto, volvemos al algoritmo, al cubo mágico, ya sabemos que los peores pacientes para preservar audición es audición clase D y clase C, ya no la tiene, tumor grande y gigante, el 90% de nuestros tumores, un vera muy desorganizado o un vera ausente, por eso lo pedimos no de entrada sino de salida, tumores multiquísticos como vemos acá, tumores con necrosis, tumores que llenan muy el fondo lateral del conducto auditivo interno, con un lleno total, como vemos acá. Esto es muy importante, erosión de la pared del conducto auditivo interno. Cuando el conducto auditivo interno está erosionado a expensa de la pared anterior o superior, es un índice de mal pronóstico, para el coclear y para el facial, porque ahí donde el tumor no se escondió el plano aracnoideo y por delante el coclear y el facial.
Esto ya lo dijimos. Cóclea sin brillo en T2, como lo vemos acá. Acá hay brillo y acá no. Y cóclea con brillo en FLAIR, que es un T2 especial. Todo esto, recién ahí le empezamos a hablar de la audición. Entonces, ya teniendo todo esto, le podemos decir, en su caso, debido al tamaño, debido a la edad, debido a las características, debido a la audición, y otra comorbilidad, y yo soy diabético, soy hipertenso, estoy bajo quimioterapia, bueno, ya no podemos hablar de tratamientos agresivos. Y esto, el psiquismo del paciente, el perfil psicológico, es fundamental. Si acepta riesgos o no acepta riesgos. Nosotros tenemos un ejemplo maravilloso que lo puedo decir porque es influencer y está en las redes. Es la reina del carnaval de Corrientes, una mujer joven, realmente muy agraciada, muy hermosa, pero con un interior increíble porque es una resiliente. Se le diagnosticó porque en una de las pasadas en carroza tuvo una crisis de vértigo y se hizo poner la baranda. Consultó a su otorrino, el doctor Luján de Corrientes Capital, le pidió una resonancia y tenía un grado 4 nada más. Y era una mujer de 30 años que vivía de la imagen. Bueno, la operamos, preservó el facial, pero quedó con un facial grado 3 que empeoró al grado 4 y después estuvo haciendo la rehabilitación, mostrándole en las redes sociales a todo el mundo, eso es lo increíble, a todo el mundo que se puede hacer resiliencia, aún con la cara eh, torcida, vamos a decir así, haciendo la rehabilitación hasta que recuperó muchísimo. Esa mujer tiene una red, una página que la pueden seguir, porque estoy autorizado a decirlo, se llama Virginia Acosta, la página es Vira Acosta 89. Lo que logró con su cara y su esfuerzo es un ejemplo con el cual se lo muestro a otros pacientes. Esta es una estadística de un pequeño grupo que hicimos con el doctor Servio y la doctora Tiberti entre el 2007 y 2019, donde, si ustedes observan, el 77% de lo que operamos eran grado 4, gigantes, y entre grado 3 y grado 4, 89. Logramos una extirpación total en el 65, total significa que sin captación en la resonancia, casi total en el 19 quedó menos del 2% del volumen, subtotal en el 8 y parcial en el 5. Y si miramos acá, House-Brandman grado 1, normal, parecia leve, parecia moderada, severa, parálisis con deformidad. Nosotros tenemos, miren acá, grado 3, el grado 1, facial grado 2 y grado 3, 94% quedaron entre 1, 2 y 3 y un 6% perdimos el facial o quedó en grado 6. Entonces miren cómo cambia grado 4. ¿Y por qué es eso? Porque el facial no solamente es estirado, sino que tiene una electroneuronografía mucho más alterada, sino porque está adherido el facial al tronco contra el tumor. Observen, facial House-Brandman grado 4, grado 5 y grado 6, un 24%. ¿Sí? Pasamos del 6% en un tumor grande a un 24% en un tumor gigante. Y eso es lo que nos toca y con lo que nos toca lidiar y que les tenemos que explicar a los pacientes que hay cosas que las pone el paciente. El tamaño del tumor, el estiramiento del facial, el grado de hemorragia intratumoral, si el tumor es blando donde tiene que serlo, que es en la cisterna, si el tumor es duro donde tiene que serlo, en el fondo del conducto, que es más fácil sacarlo, y fundamentalmente lo que no podemos saber en el preoperatorio es si formó buen o mal plano aracnoideo. Acá vamos a ver rápidamente un grado 1 y acá vamos a ver que son estos un grado 4. ¿Eh? Se comienza siempre, es la posición quirúrgica en la que ustedes ven arriba, en posición de banco de plaza, con el cabezal de Mainfield. ¿Eh? Esto ya lo vimos a la derecha, una vez que se sacó cómo se ve el tronco directamente, esto no es bueno. Acá estamos procediendo, siempre hacemos lo mismo. Primero vaciamos lo intracisternal, drilamos
el labio posterior del conducto auditivo interno. Ahí está. Drilada no es tan cómoda como cuando uno opera una mastoides, porque tiene que trabajar con el torno de punta y el espacio que uno tiene para drilar es pequeño. Acá estamos sacando el tumor intrameatal y ahí ya aparece un poquito el facial. El facial sabemos que está superior y anterior. Ahí lo ven. En este caso viene muy amigable. Esto es un ganchito con el cual descalzamos el fondo del tumor. Y siempre quedan 2 milímetros que se tienen que limpiar a ciegas. A ese efecto tenemos una palita, como si fuese una zapada, para poder rascar la pared posterior y en algunos casos ponemos una óptica de 0 o de 30 grados. Ahí se está descalzando el tumor. Vamos a ir ampliando. Ahí es el plano aracnoideo, esto es el facial y esto es el coclear. Y acá se está seccionando. Acá se ve muy bien el facial y acá se ve muy bien el coclear. Siempre cuando terminamos en la cirugía, ya sea de este tamaño o de este tamaño, tocamos en el tronco la salida del facial y vemos cómo responde. Esto es para que vean un quístico, van a ver la dificultad de planos, las adherencias. Esto es un abordaje retrosigmoideo. Fíjense acá el nervio facial totalmente adherido y acintado contra un tumor quístico sin plano aracnoideo. Ahí estamos descalcificando, perdón, descolando, descalzando. Este es el facial. Ahí lo estamos despegando. Se ve el facial en el margen superior y anterior y se ve el coclear en el inferior. Ahí se ve el trigémino. Y acá vemos el facial con otro quiste adherido al facial que sería este. Ustedes ven, el nervio facial viene ahí, va por ahí y se va por el margen superior. Recuerden que un error de diseño, como yo le digo a la gente, el tata Dios acá se equivocó, hace que el nervio facial en el ángulo pontocerebeloso no tiene vaina o epineuro, están directamente los axones. Ahí se lo ve el facial entrando. ¿Sí? Este es el trigémino. Un posoperatorio, miren el facial por donde queda. Esto es muy típico del posoperatorio, que es un aumento de captación de las meninges. Acá no hay tumor, acá no hay tumor. Y observen este paciente que viene derivado y operado de otra estructura, de otra institución, donde ustedes se observan el labio posterior. Observen el labio posterior acá. ¿Por qué se ve así? Porque está frisado para acceder al conducto. Generalmente o casi siempre, salvo que sea cisternal, drilamos el labio posterior. Y miren este labio posterior. Este labio posterior no está ni tocado. ¿Qué quiere decir? Que esto es remanente tumoral, que le sacaron muy bien sacado lo citernal, pero no lo intrameatal. Que uno lo puede llegar a indicar en un paciente añoso, para no meterse ahí con el nervio dentro del conducto. Pero así debe quedar el labio posterior, porque se driló todo esto para acceder al fondo del meato. ¿Cuándo usamos la translaberíntica? Este es nuestro ídolo, William House, de la House y Hitzelberger. Él era residente de otorrino y Hitzelberger residente de neurocirugía del Hospital de San Vincent. Se asociaron y describieron un montón de vías de abordaje. La translaberíntica, la transótica, la fosa media, etc. Tendríamos que decir que de 100 tumores, 90, 95 lo operamos por retrosigmoidea. ¿Cuándo vamos por translaberíntica? Schwannoma vestibular con invasión de cóclea y peñasco, porque acá vemos, ¿cómo hago yo para acceder a esto por una vía retrosigmoidea? Recidiva dentro del conducto auditivo interno lateral al fondo, es una opción. La otra opción es drilar el labio posterior del conducto y acceder perfectamente. Recidiva en fosa posterior con signos de gliosis severa del cerebelo. El paciente se operó por vía retrosigmoidea,
tuvo espatuleo, tuvo gliosis, bueno, vamos a tratar de ir por una vía limpia que no tenga adherencia y en la transveríntica. Un tumor del saco endolinfático. Acá ya no podemos, un tumor que entra dentro del mastoide no lo podemos sacar por vía retrosigmoidea, u otros tumores que invaden oído interno y mastoides. ¿Usamos la translaberíntica? Sí, pero mucho menos que antes por un término de habitualidad. Estamos muy habituados a la vía retrosigmoidea. ¿Qué pedimos? Además de la anatomía patológica, el índice del Ki-67, que habla de el índice de la velocidad de duplicación. Esto es un trabajo que hicimos con la doctora Ana Bort de pacientes controlados de nuestro consultorio, operados en Fleming. Tomamos en el grupo A, grado 3, grandes y grado 4, y en el grupo B, grado 2 en crecimiento que se operaron. Esto es el grado A, este es el grupo B, y es estadísticamente significativo, y llegamos a esta conclusión que con respecto a los valores del Ki-67, por sexo no se observaron diferencias significativas. Uno tiene la idea que los grandes tumores y de mayor crecimiento se ven en mujeres. Sí, pero no tuvimos diferencia de Ki, no sabemos cuál es la causa. Sí por edad, vimos había diferencia del Ki-67 con valores superiores hasta 3, por arriba de 3, hasta 3 se considera normal. ¿Y cuándo vimos esos más altos? En pacientes más jóvenes, en menores de 30 años. Fíjense que acá está el tema. Ki-67 no es efectivo para determinar la conducta terapéutica por ser un índice proliferativo en el momento de cirugía. Nosotros le resecamos el tumor, tuvimos un Ki, sí nos sirve si es elevado para mayor control y sí nos sirve si es elevado por si quedó algún residuo, enviarlo a Gamma Knife. Y para terminar, quedan 5 minutos, voy a acelerar, querido Esteban. Estos son tres grandes otólogos, Simon Angeli de la Universidad de Miami, Miguel Aristegui de Madrid y Bernard Fraisse de Toulouse, donde muestran que los tiempos cambian y que a medida que van pasando los años, los tumores van achicando. Y cuando yo le digo, pero esto es así, nosotros no vemos eso. Me dice, pero no puede ser. No, no vemos. ¿Pero qué será un tema de genética? Bueno, yo solamente le pido a fines de ahorrar tiempo que ustedes copien esta página que yo les voy a dar. Nosotros somos CIPRASEM, que es la Comisión Interamericana de Protección Radiológica contra los Campos Electromagnéticos, que pertenece a la FRALC, que es la Federación de Radioprotección Americana, de América Latina y el Caribe, que pertenece al IRPA, Asociación Internacional de Radioprotección. Cuando yo empecé a hablar de decir, acá hay algo nuevo, acá tienen que ser los campos electromagnéticos, realmente yo tenía temor, porque me estaba exponiendo a un tema complejo. Bueno, voy a la Defensoría del Pueblo, ahí es donde tengo la suerte, de conocerlo al doctor Toussaint. Es un doctor en radioquímica formado en la Universidad de la Sorbona, experto de radioprotección, fue hizo el que radioprotección de Atucha, expresidente de la Sociedad Argentina de Radioprotección, presidente del CIPRACEN. Escucho una conferencia y yo me acerco y le digo, mire doctor, yo estoy viendo esto. ¿Y vos tenés estadísticas? Nene, me dice. Sí, yo tengo las estadísticas de Fleming. A ver, vení para acá. A partir de ahí me incluyó en el CIPRACEN. ¿eh? Fíjense, esta es nuestra página. Ustedes cliquean acá, quiénes somos, y vean que los currículum que tienen esta gente: Toussaint, ingeniero de FAIS, ingeniero Fano, profesor titular de antenas de la UBA, ingeniero Abel González, que es asesor principal de la Autoridad Regulatoria Nuclear, etcétera, etcétera, una abogada especializada en medio ambiente. Acá estaría yo por el tema de los neurinomas y un bioingeniero. Estos somos los 8 que integramos CIPRASEM. Exploren la página y dentro de la página van a ver bibliografía que hemos colocado. Acá hay un paper mío de neurinoma del acústico y acá esto es muy importante. La doctora Holguín Janina habla sobre lo que es el síndrome de electrohipersensibilidad.
Este reporte de Christopher Portier y este reporte de Lennart Hardel, la Organización Mundial de la Salud, el ICNIRP y el IRPA piden que los estudios en humanos, que eran estadísticos, que eran los que faltaban en la época que todavía gente que no usaba el celular, sean hechos bajo los 9 principios de causalidad de C. Bradford Hill. Y esos dos papers, vuelvo a decir, que está en la página, el de Portier, que es un libro, y el de, este es americano y este es de Suecia, llegan a la conclusión de que hay una muy fuerte relación entre radiación por campos electromagnéticos y tumores. ¿Se requerían estudios en tejidos? Daño. Estudios en células, daño. Estudios en abejas, daño. Estudios en cobaya. Bueno, eso está todo en la página. Este es Touset, acá hay alguna conferencia mía. Estudios en renacuajo, daño. Estudios en humanos, los dos que le dije. Estudios en la flora, daño. Esta es la página, cipracen.org, y donde se exige que se cumplan los 3 principios de radioprotección. Justificación, por qué uso; optimización, para qué, si tiene efecto o no; y límite de dosis. Y estamos pidiendo que se baje de la categoría 2B probable a cancerígeno, como ya está probado. Y acá estaría el tema, y ya termino. Última. Uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Es genético? No. Acá hay dos cosas. El hábito que tenemos los argentinos de vivir con el celular, con una relación directa, dormir con el celular en la mesa de luz, etc. Y observen esta diapositiva. Las radiaciones electromagnéticas ideal que se propone es de una exposición de 0,01 microwatt por centímetro cuadrado. Australia permite 2,4 microwatt por centímetro cuadrado. Rusia hizo un mundial con 2,2 microwatt por centímetro cuadrado, la potencia de emisión, y no hubo problema. Italia lo mismo, Chile lo tiene en 5 y en Argentina no está regulado desde el año 95 y nos están enviando una potencia de emisión antes de que aparezca el 5G ya de casi 900 microwatts por centímetro cuadrado. Entonces uno se pregunta, ¿no será eso por el cual estamos viendo estas monstruosidades que no ven nuestros 3 colegas? Y después busquen el paper, donde es el trabajo que analizan un metaanálisis del 2017 con los principios de Bradford Hill, donde llegan a la conclusión que hay un red de asociación variable de 1,5, a mayor riesgo, mayor tasa de uso, con más de 20 años acumulado. ¿A qué edad empiezan a tener los chicos el celular? A los 7, 8, 9, bueno, a los 20 años tienen 15 años de dosis acumulada, con el celular en la oreja, en la mesa de luz. Y este es el trabajo de Portier, donde hay un capítulo dedicado a glioma, mayor incremento, a neurinoma, los mecanismos de cocarcinogénesis, y nos llega a la conclusión, muy fuerte correlación entre gliomas de alto grado, los glioblastomas, y los neurinomas del acústico. Y estos son los trabajos más potentes con el cual tratamos de explicar a las autoridades que hay que modificar la tasa de emisión, y más ahora que vino el 5G. Ustedes van a entrar y van a ver que hay un reel para la gente y está el síndrome de electrohipersensibilidad que está en la página, en el trabajo de Janina Holguín. Fíjense, uno tiene un paciente con irritabilidad, nerviosismo, trastorno del sueño, fibromialgia, mareos, desequilibrio, acúfeno. ¿Cuántos pacientes hemos atendido post pandemia, esos 2 años de Zoom en forma quintuplicada, y que decimos, no, este paciente es un hincha, este paciente no tiene nada, este paciente es un neurótico? Bueno, pidámosle una resonancia. Puede ser un cuadro de electrohipersensibilidad. Hoy hay marcadores que los médicos que se dedican a esto analizan para el cuadro de electrohipersensibilidad, como la melatonina, la anti-P de la mielina, etc. Y terminamos con esto. El celular hay que ponerlo en la mesa de luz acá, en off o en modo avión. No hablar con el celular mientras que se carga.
hablar todo lo que se pueda con manos libres, no usarlo donde hay baja señal o en movimiento, por eso se calienta el celular, apagarlo de noche, no tiene sentido que tengamos el módem o el router encendido. El internet, si ustedes me viesen, yo no sé si me ven ahí, yo les voy a mostrar acá, yo estoy por internet por cable. Todas mis computadoras las tengo por cable. Es más eficiente, no se cae el sistema y no irradia. No usar auriculares inalámbricos. Todo lo inalámbrico irradia. Todo lo cableado no irradia. La fibra óptica, que sería lo ideal, no irradia. Y niños y celulares no. Bueno, esto es el reel, que lo tienen ahí. Estas son páginas a seguir. A Rodolfo Tausset y a el ingeniero de FAIS lo siguen en Ciprasem. Esta mujer es una eminencia, es Debra Davis, es Environmental Health Trust, es la máxima trabajadora, fue la que logró que se deje de fumar en los aviones. Ahora está con el tema de las radiaciones y tiene un libro que, para los chicos, un libro que se llama Desconectados, donde hay en la tapa un niño con el celular. Esta persona es muy seria, es el que maneja Stock Contamination de España. Síganlo porque vale la pena.